Muy buenos días a todos ustedes. Con este asunto de los concursos, vale la pena decirles a ustedes, compañeros, que Acerpasi ha venido haciéndole frente a todo esto. Estimados compañeros, hoy les voy a compartir un derecho de petición con su correspondiente respuesta a lo referente a los concursos, eso que tanto azota al servidor público. Cada quien va a sacar sus propias conclusiones al tema. ¿Qué pasaría con la resolución esa del uso de los uniformes de bomberos aeronáuticos? Bueno, al derecho de petición se habla del Acuerdo 74 de la Comisión Nacional del Servicio Civil u otros proyectados para los concursos de aerocivil. Presuntamente no se tuvo en cuenta al Centro de Estudios Aeronáuticos, para que previo a su ingreso de los estudiantes a las diferentes áreas de entrenamiento, capacitación para posterior laborar dentro de la entidad, quedando este personal exonerado de presentar concursos. La Dirección de Talento Humano de la entidad aerocivil, a través del programa Promo Talento, ha estado haciendo encargos con acto administrativo o resolución sin el presunto lleno de requisitos. Auxiliares de la entidad aerocivil se le han otorgado funciones de administrador de aeropuerto. Presuntamente con los concursos ha existido un desmejoramiento laboral y salarial cuando el auxiliar estando desempeñando funciones de administrador aeroportuario, la entidad aerocivil lo reemplaza y este auxiliar pasa de nuevo a su cargo anterior. Ojo porque yo no voy a repetir las preguntas ni las respuestas. Petición. Solicítese acorde a normatividad vigente concepto de fondo si existe diferencia entre auxiliar administrativo versus auxiliar misional. 2. ¿Es cierto que los auxiliares misionales están exentos de presentar concurso para aerocivil? 3. Para la tecnología de tránsito aéreo, curso de bomberos aeronáuticos y otros entrenamientos o cursos SEA quedan exentos de presentar concursos. ¿Es verdad que este personal en encargo queda exento de presentar concurso? La entidad aerocivil certifica dichas funciones. Anéxese conceptos. Existe desmejoramiento laboral salarial cuando a un auxiliar nombrado como administrador de un aeropuerto es reemplazado de ese cargo y pasa a ser auxiliar nuevamente. Solicítese fechas para presentación de concursos establecidos para las áreas misionales o técnicas de la entidad aerocivil, control aéreo, bomberos aeronáuticos, servicios SAISCOM, soporte técnico, etcétera. Bueno, compañeros, continuando con todo esto, la Comisión Nacional del Servicio Civil respondió lo siguiente. En primera instancia, se informa que una vez realizada la planeación armónica y mancomunicada del proceso de selección con la Aerocivil, se determinó ofertar los empleos en dos fases, siendo esta primera fase regulada en el Acuerdo 74 del 2023, a través de la cual se convocan y establecen las reglas del concurso de méritos, el cual se encuentra publicado en la página web de la Comisión Nacional con su respectivo anexo para consulta de ciudadanía. Es de precisar que esta primera fase se ofertaron empleos en la modalidad de ascenso e ingreso, de ahí que el aspirante que desee participar en el marco del concurso deberá inscribirse en un solo empleo teniendo en cuenta que la aplicación de la prueba escrita se realizará en el mismo día y hora que establezca la comisión de conformidad a las reglas establecidas en el acuerdo y su anexo. Así las cosas, se aclara que la oferta pública de empleo del proceso de selección número 2509 Aerocivil primera fase, conforme a lo escrito en el artículo 8 del acuerdo 8 del proceso de selección es, y aquí aparece la famosa tablita donde están los niveles auxiliares técnico aeronáutico, profesional aeronáutico y especialista aeronáutico. Luego sigue la tabla número 2, OPEC, para el proceso de selección de la modalidad de ingreso, que está el nivel auxiliar técnico aeronáutico, profesional aeronáutico, especialista aeronáutico e inspector de la aviación civil. De otra parte, en lo referente a la afirmación de empleos que queden exentos, es menester precisar que los empleos vacantes de manera definitiva
deberán ser provistos mediante concurso de méritos, tal como lo señala el artículo 2.26.34 del decreto 1083 del 2015, adicionado por el artículo 3 del decreto 051 del 2018, el cual impone a los jefes de personal o quienes hagan sus veces en las entidades pertenecientes a los sistemas general de carrera y específicos especiales de origen legal vigilados por la CNC. Es el deber de reportar los empleos vacantes de manera definitiva en el aplicativo de oferta pública de empleo de carrera de la comisión con la periodicidad y lineamientos que esta comisión nacional establezca igualmente. Determina que tales entidades deben participar con la comisión en el proceso de planeación conjunta y armónica del concurso de méritos, debiendo tener previamente actualizados sus respectivos manuales específicos de funciones y competencias laborales. Así las cosas, si bien es posible que las denominaciones de empleo a las que hacen referencia en la petición, auxiliares misionales, tecnología de tránsito aéreo o control aéreo y cursos de bomberos aeronáuticos, no se encuentran ofertadas en esta primera fase del proceso de selección, mientras sean empleos en vacancia definitiva, serán provistos mediante concurso de méritos. En consecuencia, se tiene prevista la planeación de una segunda fase para proveer los empleos restantes del Aerocivil para la vigencia 2025. No obstante, se debe tener en cuenta que el hecho de haberse inscrito en la primera fase no es conveniente o impedimento para participar en la segunda fase que se tiene prevista ni en ningún otro proceso de selección ofertado por la Comisión Nacional. Ahora bien, frente a la inquietud relacionada con el numeral 4 de la solicitud, ¿es verdad que este personal en encargo queda exento de presentar concursos? Es necesario aclarar la figura de encargo conforme a lo establecido en el artículo 2.25.31 del decreto 1083 del 2015. Provisión de las vacancias definitivas. Las vacantes definitivas en empleos de libre nombramiento y remoción serán provistas mediante nombramiento ordinario o mediante encargo previo cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del cargo. Las vacantes definitivas en empleos de carrera se proveerán en periodo de prueba o en ascenso con las personas que hayan sido seleccionadas mediante el sistema de mérito de conformidad con lo establecido en la Ley 909 del 2004 o en las disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera según corresponda. Mientras surge el proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva podrá proveerse transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento provisional en los términos señalados en la Ley 909 del 2004 y el Decreto Ley 760 del 2005 o en las disposiciones que regulen los sistemas específicos de carrera. Las vacantes definitivas en empleo de periodo o de elección se proveerán siguiendo los procedimientos señalados en las leyes o decretos que lo regulan. En concordancia con lo escrito, la figura de encargo es una medida transitoria hasta tanto se realice la provisión de la vacante mediante concurso de méritos. En caso de ser provisto el cargo bajo la denominación del empleo en el cual el servidor se encuentra encargado, volverá a ostentar el empleo en el cual tiene derechos de carrera administrativa. De otra parte, se indica que actualmente está vigente la etapa de inscripciones de la modalidad ascenso del proceso de selección aerocivil primera fase, recordando que las fechas previstas son: modalidad ascenso, fecha de inicio 6 de marzo del 2024, fecha de cierre 15 de marzo. Ingreso 2 de abril del 2024, fecha de cierre 15 de abril del 2024. Bueno, de ahí sigue que la inscripción al aplicativo SIMO, que la verificación de requisitos. Es fundamental revisar la OPEC y a su vez que cumpla con los requisitos exigidos por el Manual de Funciones y Competencias Laborales del Aerocivil previo a la inscripción. Esto a fin de garantizar su participación en el marco del concurso. Ahora bien, teniendo en cuenta los numerales 1, 5 y 6 de la solicitud, se relacionan con ajustes, modificaciones y actualizaciones de los manuales específicos de funciones y competencias laborales, así como la expedición de certificaciones, siendo estos asuntos de competencia exclusiva de la Unidad Especial de Aeronáutica Civil. Se procede en aplicación a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1437 del 2011 a realizar el traslado de la petición a fin de que la entidad en ejercicio de sus competencias
Emita respuesta de fondo al peticionario de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia. Y aquí está efectivamente que la Comisión Nacional del Servicio Civil contestó. Y aquí está dirigido a la doctora, a los señores de la Unidad Especial de Aeronáutica Civil. Cada quien saque sus conclusiones con esta comunicación que les acabo de mostrar. Ahora vamos a seguir con la respuesta que emitió la entidad aerocivil en cabeza de sus representantes. Continuando con esta información, ahora viene la respuesta que emitió la entidad aerocivil. Conforme a la denominación y nomenclatura de cargos que conforman la planta de personal de la Unidad Especial Aeronáutica Civil, existe el denominado nivel auxiliar dentro de una escala de valor ascendente que compila los niveles técnico, profesional, especialista dentro de la planta de personal y el régimen especial de carrera administrativa que rige para la entidad. Como lo ha destacado el Departamento Administrativo de la Función Pública, planta de personal es el conjunto de los empleos permanentes requeridos para el cumplimiento de los objetivos y funciones asignadas a una organización, identificados y ordenados jerárquicamente y que corresponden al sistema de nomenclatura, clasificación y remuneración de cargos establecidos mediante el Decreto Ley 785 del 2005 y Decreto 1083 del 2015. En principio, la elaboración de una planta de personal puede darse bajo dos modalidades: la planta de personal estructural y la planta de personal global. Planta de personal global, aquella que tiene como requisitos indispensables el estudio previo de necesidades y la configuración de su organización, es decir, debe existir una relación detallada de los empleos requeridos para el cumplimiento de las funciones de la entidad, sin identificar su ubicación en las unidades o dependencias que hacen parte de la organización interna de la institución. Para el caso concreto de la Aeronáutica Civil, el decreto 1295 de fecha de octubre 14 del 2021 modificó el sistema de nomenclatura, clasificación, niveles, requisitos, grados y remuneración de empleos. El artículo segundo establece que, conforme a su naturaleza, los empleos de la Aeronáutica Civil son de carrera aeronáutica y de libre nombramiento y remoción. Los empleos de carrera aeronáutica comprenden cuerpo administrativo integrado por los empleados que tienen asignadas funciones administrativas o de apoyo al área misional. Cuerpo aeronáutico integrado por los empleados que tienen asignadas las funciones misionales relacionadas con el transporte aéreo que exigen la aplicación de procedimientos, técnicas, conocimientos profesionales y especialidades. Los empleos de libre nombramiento y remoción, como son los comprendidos en los niveles directivos, asesor, que trata el artículo 13 del Decreto Ley 790 del 2005. Por su parte, los empleos de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil se clasifican en los diferentes niveles de cargo que comprenden cada uno de los niveles funcionales que se describen a continuación. Bueno, todo esto se les va a anexar a ustedes por el medio de comunicación más explícito. Entonces aquí tenemos una respuesta que dice: en consecuencia, no existen dos niveles de auxiliar diferentes como menciona el petente, a saber, administrativo y misional, condición que se predica de actividades administrativas complementarias de tareas propias de niveles superiores y tratándose de áreas misionales según la misión y visión asignada por la Aeronáutica Civil. Existen los niveles de controlador y tránsito aéreo, inspector de la aviación civil, bombero aeronáutico y técnico aeronáutico. Pregunta número 2, que ya se las expliqué y no la voy a repetir. Viene la respuesta. Efectuada la argumentación de inexistencia de dualidad de los niveles auxiliar, administrativo y misional, conforme al tópico anterior, en punto a responder concretamente el interrogante plasmado en el libelo, se tiene lo siguiente. Revisado los antecedentes y evidencias documentales que regulan tanto el Acuerdo 74 de fecha de octubre del 3 del 2023, bueno, esto ya se lo saben de memoria todos ustedes sobre ese famoso acuerdo. Aquí viene una conclusión. En suma, no resulta de recibo la consideración objeto de pregunta por el peticionario, toda vez que no existe un nivel auxiliar misional ni tampoco que los cargos de nivel auxiliar, tanto para proceso de selección en las modalidades de ascenso como para ingreso, no hubieran sido ofertados o estén exentos de la convocatoria. Viene la pregunta número 3, que ya
la dije y no la voy a repetir. Entonces vienen las conclusiones. No existen causal o circunstancias que exonere a las personas que hubieran adelantado o actualmente cursen la tecnología de tránsito aéreo, ni tampoco para bomberos aeronáuticos o cualquier otra persona que hubiera adelantado procesos de capacitación con el Centro de Estudios Aeronáuticos SEA, hoy Secretarías Centro de Estudios Aeronáuticos. El anexo del Acuerdo 74 establece en el acápite de definiciones lo concerniente a educación formal, impartida por establecimientos educativos aprobados y conducentes a grados y títulos. Sigue educación para el trabajo y desarrollo humano, ofertadas para complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales y conduce a la obtención de certificados de aptitud ocupacional. Y sigue educación informal, todo conocimiento libre y espontáneamente adquirido que tiene como objetivo brindar oportunidades para complementar habilidades técnicas y prácticas, haciendo parte de esta oferta aquellos cursos que tengan una duración inferior a 160 horas. En este contexto, las certificaciones que presenten los aspirantes, tanto en la modalidad de ascenso como de ingreso, serán objeto de valoración y ponderación conforme a los requisitos establecidos para cada nivel y denominación del empleo previsto. Pregunta número 4. Por aquí está la respuesta. En primer término, téngase presente que el encargo constituye una situación administrativa específica regulada en el artículo 24 de la Ley 909 del 2004, modificado por el artículo 1 de la Ley 1960 del 2019 en las siguientes previsiones. Entonces, pues, obvio que los compañeros ya conocen muy bien todo este tema de los decretos y aquí le vamos a leer la conclusión a esa pregunta. En todo caso, el proceso de selección implica libertad de concurrencia tanto de funcionarios que ostentan derechos de carrera administrativa y que aspiran a la modalidad de ascenso, así como para los funcionarios que se encuentren vinculados bajo la modalidad de provisional y que de manera voluntaria decidan participar en la modalidad de ingreso. Tanto en una como en otra hipótesis puede tratarse de funcionarios que actualmente son beneficiarios de encargo. Quinto, pues bueno, ya se repitió la pregunta, ya no la vuelvo a repetir, vamos a mirar por acá la conclusión a esa pregunta o la respuesta. Conforme a lo preceptuado en el artículo 122 de la Constitución Política de Colombia, determinó que no habrá empleo que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer las de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en las respectivas plantas previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente, razón por la cual las certificaciones que en materia de competencias laborales expide la entidad tiene como soporte el manual de funciones y competencias laborales previsto para cada cargo en particular. Para efectos de las certificaciones laborales que como evidencia documental probatoria para el cumplimiento de requisitos exigidos en el proceso de selección 2509 Aerocivil primera fase, expida la entidad incorporan en estricto sentido las funciones consignadas en el manual específico de funciones y competencias laborales, bien porque los funcionarios hubieran desempeñado cargos como titulares o a través de la situación administrativa del encargo. Vámonos para la otra preguntita, si ya la tenemos por acá. Sexto, ya se repitió. Entiende este despacho que la hipótesis que plantea el peticionario plantea la posibilidad de que un funcionario titular de un cargo de carrera administrativa de nivel auxiliar fuere objeto de encargo como administrador de algún aeropuerto y posteriormente retorna a su cargo de base en virtud a ser provisto a través de nombramiento ordinario de otro funcionario desmejora su condición laboral. La afirmación del funcionario peticionario corresponde a su respetable criterio personal y percepción individual, frente a lo cual disiente este despacho. Tanto quedó esbozado en el numeral cuarto del presente escrito de respuesta, toda vez que el decreto 1083 del 2015, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Es evidente que los encargos para ejercer funciones propias del administrador aeroportuario, cargo que con el proceso de fortalecimiento institucional no subsiste en la planta de personal de la entidad y adquiere la denominación única como gerente aeroportuario, no implican que posterior, que a su vez desaparezca la causal que motiva la ausencia temporal o definitiva del titular,
quien había sido encargado automáticamente preserve las condiciones y características del mismo, ya que retorna a su empleo titular sin afectación de sus derechos de carrera administrativa. En todo caso, como reconocimiento a la responsabilidad que demanda asumir la calidad de administración aeroportuario o hoy gerente aeroportuario, implica percibir la remuneración que corresponde al funcionario titular que resulta más representativa comparativamente a la del cargo titular, como reconocimiento económico por el desempeño transitorio de dichas funciones. Bueno, séptimo, aquí viene la respuesta. Como resulta de recaudo público, a tiempo presente se adelanta el proceso de selección primera fase, que ya esto se lo saben de memoria. Esta primera fase contempla cargos de naturaleza administrativo, niveles auxiliar técnico, profesional y especialista aeronáutico, así como inspectores de seguridad y aviación civil 1 y 2 respectivamente, sin que se encuentren contemplados en esta denominada primera fase los niveles de denominación de cargos para las áreas misionales, control de tránsito aéreo, bomberos aeronáuticos, servicios de meteorología aeronáuticas, entre otros. En idéntico sentido a la primera fase, una vez se adelanten los procesos de planeación y demás estudios de naturaleza técnica y financiera y jurídica, se procederá a estructurar una oferta pública de empleos de carrera pertenecientes a dicha área misionales. ¿Y esto quién no lo contestó por acá? Vamos a mirar. Por aquí aparece alguien que dice, director de gestión humano encargado de la unidad especial de aeronáutica civil. Entonces, compañeros y compañeras, ahí tienen las respuestas que se han venido haciendo a llegar con todo este tema de los concursos. Cada quien saque sus propias conclusiones y aquí, con mucho gusto, se seguirá apoyando tanto a Serpasi como los demás agremiaciones sindicales que no se han arrodillado, seguirán adelante con esta lucha.